Vale, pues yo soy Mariano Palomo, soy analista de malware en Entelgy Notech System, Security, perdón, y es que acabamos de cambiar el nombre. Y bueno, mis principales intereses son el reversing, el análisis de malware y bueno, cuando ves tantas cosas chulas, ¿no?, que hacen los malos, pues también te interesa un poco conocer de la otra parte, ¿no? Entonces, pues bueno, no tan análisis. Mis redes sociales son estas y mi correo electrónico y podéis contactarme por ahí si tenéis alguna duda o algo que comentarme o si hacéis alguna foto chula en la que salga nice. Vale, pues bueno, en la charla vamos a ver un poco cómo montar un laboratorio de reversing o análisis de malware, tanto para analizar cualquier binario en retos CTF como prácticamente, o sea, es equivalente para el día a día de análisis de malware. De hecho, aquí os he puesto una pequeña gráfico que describe cómo tengo yo montada mi máquina de análisis del día a día y que es también la que utilizo para enfrentarme a retos CTF. Entonces, en este caso tengo pues una máquina virtual. Yo utilizo el software de virtualización, utilizo VMware porque hay algunas cosillas que luego veremos que te facilitan algunas opciones. Y luego esta máquina la tengo conectada por host only a mi host y tengo una serie de reglas IP tables aplicadas para que el tráfico de la máquina lo redirija a un proxy burp en modo transparente. De tal manera que instalando el certificado del burp en la máquina, soy capaz de romper el tráfico HTTPS y ver las peticiones en claro. Para que esto funcione, además, hay que decirle a la máquina que utilice el DNS de tu host. Entonces yo en este caso utilizo DNSMask con esta configuración que veis aquí y que bueno, os lo dejaré cuando suba la presentación a mi blog para que podáis copiarlo tal cual y montaros un laboratorio si queréis empezar en esto. Aparte, como estamos trabajando con una máquina virtual, esto también lo saben los malos, ¿no? Y hay formas, porque esto deja trazas en la máquina, deja ciertos registros, ciertas cosas que es posible chequear mediante programación y si no queremos estar pues parcheando todo el rato el programa para que pase estas comprobaciones, pues podemos hacer ciertas configuraciones en la máquina para que podamos pues quitarnos, ¿no?, de esta tarea inicial que pues bueno, pues como ya os digo, pues se puede pasar con esto. Entonces, algunas cositas que se pueden tocar, como os decía, en VMware, si la instrucción CPUID a nivel de ensamblador, cuando le pones el registro EAX a 1, el bit 31 que te devuelve al llamar a esta instrucción, si está puesto a 1, indica que el programa se está ejecutando en una máquina virtual. Entonces, en VMware, si en el fichero de configuración le añades esta línea que veis aquí, primera, fakeas esto y entonces siempre te devuelve 0 la instrucción. ¿Vale? Igualmente también en el fichero de configuración le puedes decir que la BIOS de tu máquina virtual sea un clon del manufacturer de la tuya, del host y de tal manera que también la instrucción CPUID cuando lo pasas con otros parámetros te devuelve una cadena, un string que también se utiliza para comparar y ver si está en una máquina virtual. Entonces de esta manera te saltas estas comprobaciones. Por otra parte también las direcciones MAC dejan traza de qué sistema te estás ejecutando. Hay ciertas que, bueno, quizás se ve muy pequeñito aquí, pero ahí arriba hay ciertas direcciones MAC que corresponden con VMware, hay otras con VirtualBox y distintos software de virtualización. Y esto pues simplemente en la configuración, en el apartado de la tarjeta de red, pues coges, lo cambias y le puedes poner pues una parecida a la de tu host, por ejemplo. Y luego, pues bueno, comprobaciones también de la propia máquina, como la cantidad de memoria RAM que tiene, o el tamaño del disco duro, el número de procesadores, que pues bueno, cuando creas una máquina virtual y si el PC tiene pocos recursos, pues normalmente le pones algo que sea así modesto, ¿no? Y entonces pues esto también se puede utilizar para tracearlo. Hay un par de programas de software libre que son Puffish y Alcacer que tienen implementadas
pues comprobaciones típicas que hace el malware para detectar máquinas virtuales y al ser software libre lo bueno es que puedes ir al repositorio y ver el código que está haciendo esas comprobaciones, de tal manera que puedes pensar pues cómo darle la vuelta e intentar pues ver mucho verde, ¿no? cuando ejecutes este software. Luego, pues una vez tenemos montada la máquina virtual y la hemos jardinizado de esta manera, hay que dotarla un poco de herramientas que nos faciliten la tarea de análisis. A mí me gusta dividirla un poco en categorías y la tengo en acceso rápido desde la barra, pero bueno, cada uno es libre de montársela como quiera. Y en este caso pues he destacado algunas cositas, como de la parte de reversing, pues tengo diferentes decompiladores para lenguajes como .NET o otro programita también que te decompila Flash, te decompila AutoIt. Luego una serie de debuggers, tengo el Immunity, el OliDBG, que bueno, está un poco antiguo, pero para algunos casos viene bien. Y el más moderno, el X32DBG. También, por supuesto, el IDA y Radare, bueno, una interfaz gráfica que había por ahí, que también en algunos casos pues es útil. Luego, también es interesante tener algún editor hexadecimal. A mí me gustan sobre todo estos de aquí, el 010 editor, porque puedes tener, por ejemplo, una cadena en hexadecimal y cogerla y pegarla en modo hexa, y entonces, pues por ejemplo, si tienes un binario codificado en hexa, lo copias ahí directo y ya tienes el binario tal cual listo para ejecutarse. Y luego para uno normal como el HXD o el de más abajo que te permite, por ejemplo, cuando sacas una región de memoria y hay un binario que se ha soltado en esa región, pues puedes buscarlo fácilmente y decirle que te limpie toda la parte de delante para tener la cabecera MZ y luego toda la parte de detrás. También herramientas para analizar la estructura PE, la estructura de los binarios, como, pues bueno, por ejemplo, para detectar la versión de compilador, o sea, el compilador que se ha utilizado para generar este binario, ya sea pues Visual C, C++, o con Delphi o cualquier otro. También, pues bueno, programitas así como multipropósito para ver diferentes cosas de los PEs, como el PStudio, el PVR, para ver los recursos del ejecutable, el Resource Hacker, y también pues para cuando tenemos un programa que se está ejecutando y queremos dampearlo y que se pueda seguir ejecutando, es decir, que no esté en versión de memoria, y reconstruirle la tabla de importaciones, pues software como el Scila o el ImportRec. También, pues muchas veces, para analizar el vector de entrada de un malware, pues a veces lo que te sueltan es un VBS o un JS, que son interpretados por el motor de Windows Host Script, y viene bien pues también tener algún debugger, ¿no?, que te permita cargar este fichero de texto, que al final son ficheros de texto, y poner ciertos breakpoints y ejecutar, o bueno, directamente otro programita que hizo un compañero mío, que es para cargar el fichero ahí y pues tienes como la terminal justo debajo, y entonces le das a play y lo que quieras poner por pantalla, lo que sea, pues te sale por ahí, es bastante cómodo. También, obviamente, necesitamos saber qué está pasando en el sistema operativo cuando ejecutamos una muestra. Entonces, para ello la suite de sys internas de Microsoft pues viene muy bien. Y también algún programa como el RegShoot, que te permite hacer una captura de todas las claves de registro del sistema, hacer lo que quieras hacer, ejecutar la muestra y luego volver a darle, y te hace una comparación para ver qué claves se han modificado, qué se ha borrado, etcétera. Y pues bueno, también pues herramientas como las de Didier Stevens para analizar documentos de Microsoft Office. Un poco esto es así lo básico con lo que podrías dotar a la máquina para ir empezando a hacer tus análisis. Y bueno, pues el taller vamos a hablar de la plataforma Atenea, y en concreto no sé si, ¿quién conoce aquí la plataforma de Atenea o ha jugado alguno de los retos? Vale, veo que hay unos cuantos. Pues bueno, para el que no lo conozca, la plataforma Atenea es una plataforma de desafíos de seguridad informática y está compuesto por retos de diferentes tipos, como tipografía, criptografía y esteganografía, exploiting, reversing, networking, y lo que nos interesa en este caso, en esta charla, que es el de reversing.
También más tarde crearon Atenea Escuela, que para la gente que, digamos, quiere empezar en esto y no sabe un poco por dónde, hay bastante información de tutoriales de iniciación con teoría y también te proponen retos, pero a diferencia de en el Atenea normal, en este te dan las soluciones, de tal manera que puedes comprobar si vas por el buen camino. Entonces, pues bueno, en el propio Atenea Escuela, en la categoría de reversing, pues te describen algunas partes por las que puedes empezar, como arquitectura de computadores, saber cómo está la ALU, cómo funciona la arquitectura de von Neumann, etc. Te describen un poco cómo es el formato binario de Windows, el formato Portable Executable de Microsoft, un poco de teoría de desensambladores, de compiladores, de AMSDN, etcétera. Y pues bueno, me propusieron hablar un poco, ¿no?, de los retos de Atenea que digamos ya están en la categoría de retos antiguos y no puntúan. Y pues bueno, de estos 4 que hay aquí, que son los de reversing, he querido revisar uno de ellos que digamos es más sencillito para la gente que está empezando y tal, pues que le vaya cogiendo un poco el gusto, ¿no? Y después revisaremos otro reto que se llama Matrioska, que pues bueno, parece que según lo definen ellos es de los más difíciles de la plataforma. Entonces pues veremos un poco qué cositas tiene y demás. Entonces empezamos por el primero, que es Crack Me If You Can. Y el objetivo principal de este reto, de este Crack Me, es obtener determinada clave que nos aparecerá cuando el binario pues, se ejecute de la manera adecuada, nos dicen, ¿no? Le han asignado una dificultad de 2 estrellas sobre 5 y bueno, pues nos dan aquí el binario y su hash. Entonces, pues bueno, siempre que nos enfrentamos a un binario nuevo, ¿no? A mí me gusta ver un poco con qué lo han hecho, ¿no? Qué han utilizado para hacerlo, porque eso te puede dar pistas un poco, ¿no?, de por dónde tirar, qué herramienta utilizar y cuáles son los siguientes pasos. Entonces, pues en este caso comprobamos, el fichero que nos han dado es un P ejecutable de 32 bits para Microsoft Windows. Y hay una herramienta de las que os he descrito antes, que es DetectItEasy, y con esta pues, nos permite ver qué compilador se ha utilizado. En este caso nos está diciendo que está hecho con Visual C++, en su edición de 2015, versión 14. Y luego abajo también hay una pestañita que le puedes dar para comprobar qué entropía tiene el binario y se ve que no tiene una entropía excesivamente alta, con lo cual seguramente no le hayan aplicado ninguna ofuscación. Es decir, que cuando intentemos sacar el desensamblado y el decompilado de este programa, lo que vamos a estar viendo es el código pues, real, ¿no?, que hizo el programador. Entonces, pues bueno, cogemos, ¿no?, sabiendo que lo podemos ver tal cual, pues lo cargamos en un desensamblador. A mí me gusta tirar primero, en estos casos, por el análisis estático y ver un poco cuál es el flujo del programa. Y como sabemos que está en Visual C++, y como han descrito también los compañeros de la charla anterior, cuando haces un programa en Visual C++, el punto de entrada del programa no es, digamos, la función main que ha hecho el programador, ¿no? El compilador mete bastante código al principio, pero bueno, con la experiencia y un poco teniendo algo de ojo se puede intentar localizar. Entonces, en este caso, esta captura de pantalla corresponde con el software de Hydra, que lo ha liberado la NSA hace poco y es software libre. En este caso, pues cargamos el programa, ¿no?, lo primero, y buscamos en la sección de la izquierda, buscamos el entry point del programa, iríamos a este punto y lo bueno de este software es que paralelamente te sincroniza el decompilado con el desensamblado. Entonces, estando ya en el entry point, vemos el decompilado en la parte derecha y vemos una función a la que se le pasan 2 parámetros y, bueno, en este caso nos lo ha sacado como 2 punteros, pero en verdad digamos que es el main porque es el entero y los argumentos que se le pasan. Otra manera de llegar al main podría ser, por ejemplo, buscar cadenas de caracteres dentro del binario, aquí en el software, y digamos buscar alguna que nos llame la atención, como puede ser, pues en el caso de este binario había una que era CCN container, por ejemplo. Entonces la buscarías y de aquí
puedes decirle que te diga dónde se ha usado esa cadena de carácter. Te llevaría al desensamblado donde se ha usado y podrías ir subiendo niveles hasta llegar, digamos, a lo que creas que puede ser el main. Al final tiene que ser una función Visual C, C++, que se le pase un entero y un array de caracteres. Entonces, pues bueno, aquí se ve una representación del pseudocódigo que nos hace Hydra del main del programa y nos damos cuenta que lo que hay es una condición if enorme que si no la pasa, directamente returna 0 y termina el programa. Entonces, pues a ver, ¿qué hay en la condición? Porque nos estaban diciendo que había una condición, ¿no?, que tenía que cumplirse para que el programa nos diera la key. Entonces, vamos a ver la condición. Y lo primero que nos dice, pues el parámetro 1, el primer parámetro, tiene que ser mayor que 2. En las funciones main, el primer parámetro corresponde con el número de parámetros que se le ha pasado al binario. En este caso, pues, como nos está diciendo que tiene que ser mayor que 2, pues hay que pasarle 2 parámetros al programa, que luego pues veremos cuáles son. Y tenemos otra función que devuelve una variable booleana, que se traduce a entero, y que nos está viendo que sea pues distinto de 0. Entonces, pues ya sabemos que hay que pasarle dos parámetros, ahora vamos a ver qué hace esta función, ¿no? La función, si vemos el decompilado y el desensamblado de esta, vemos que está utilizando la API de Create Tool Help 32 Snapshot, que, como os he dejado ahí, si consultáis la MSDN, que es la referencia de Microsoft de todas las APIs que tiene el sistema operativo, se utiliza para hacer una captura de los procesos que se están ejecutando en la máquina en el momento en el que se llama la función. Y luego con process32 first y next se va recorriendo ese snapshot y se puede ir pues procesando, haciendo lo que se quiera con ellos, ¿no? En este caso, si vemos con más detalle el código de lo que está haciendo, hay una variable con la que compara, que es un array con cadenas de caracteres. No sé si se verá muy bien porque está aquí en gris, pero bueno, luego te lo renombra aquí. Y las cadenas que tenemos pues son x32, tcpview, wireshark, Oli, pues digamos software que tendría un analista, ¿no?, en su máquina. De tal manera que de esta manera están comprobando si digamos está intentando ver algo del programa. Para pasar esto, pues simplemente o te podrías poner aquí un breakpoint y hacer que estas condiciones pues sean las contrarias en caso de que tengas alguno de estos, o bueno, ya veremos luego cómo pasarlo, o simplemente pues fijarte cuáles son y no tener ninguno de estos software abiertos mientras estás haciendo la depuración del programa, ¿no? A continuación, luego ya, una vez pasaríamos esta función, justo debajo hay otra llamada a otra función en el programa que recibe un parámetro, que no sé si se verá aquí en el main. El parámetro que le está pasando es la primera cadena que se le pasa como parámetro al programa, ¿vale? Entonces, sabiendo que lo que recibe es el primer parámetro que se le ha pasado al programa, lo que está haciendo aquí, vemos una llamada a la API de getComputerName. Bueno, no hay que ser muy esto para saber que lo que está es consultando el nombre del equipo, pero bueno, igualmente pues te puedes ir a la MSDN, ver qué parámetros recibe, lo que devuelve y tal. Y entonces, de tal manera que pues compara lo que ha devuelto esta función con el parámetro que se le ha pasado. Es decir, que el primer parámetro que hay que pasarle al programa es el nombre de nuestro equipo. Y en caso de que no reciba lo que espera, pues se va a crear un nuevo hilo con createThread y el hilo llama a esta función que lo que hace simplemente es mostrar pues una ventanita como esta. ¿Vale? Alguien podría pensar que quizás esto es la clave o algo, pero
como hemos visto, sigue habiendo más condiciones y aún hay más cosas que pasar. De todos modos, a modo de curiosidad, si buscamos esta cadena en Google, vemos que es una cadena que aparece en el libro Cryptonomicon de Neal Stephenson y bueno, quizás pues te da un poco pista de por dónde o con qué va a tener relación este reto, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos hasta este punto que el programa necesita 2 parámetros, ¿vale? Y que el primero es el nombre del equipo. Ahora vamos a intentar ver qué va a hacer, si hay un segundo parámetro y qué va a hacer con él. Más abajo, igualmente, hay otra función en el programa que compara, igual que se le pasaba a la primera el primer parámetro, a esta se le pasa el segundo. Y vemos que hay aquí una serie de operaciones a nivel de bit, desplazar a la derecha, desplazar a la izquierda, XOR y tal. Y se lo hace a una cadena que tiene hardcodeada en el código. ¿Vale? Entonces, una vez le hace esas operaciones, vemos que esa... Y si la compara con el parámetro y es correcto, va a utilizar eso como clave en una operación de descifrado, porque vemos aquí llamadas a crypt create hash, hash data, un crypt decrypt, con lo cual pues esto es una operación de descifrado claramente y pues eso, el parámetro. En este caso, en el de compilado no se ve claramente, pero si vemos la versión del desensamblado, vemos que lo que devuelve la función se mete como variable aquí local y luego, que ahí es como la está llamando, pero luego vemos claramente que le está pasando a crypt create hash, que es la que recibe la clave, el valor que está devolviendo, con lo cual pues la clave es lo que viene de esta función. ¿Vale? Entonces, llegado a este punto podríamos cogernos y ya que tenemos este código, hacernos un programita en C que implemente esto mismo con esta cadena y ejecutarlo, o ya que sabemos más o menos por dónde van los tiros, coger un debugger, en este caso el X32DBG, y ir poniendo breakpoints en estos puntos para comprobar que el análisis que hemos hecho en estático se corresponde con lo que creemos que es. Y en el punto en el que se hace el descifrado de la cadena, poner un breakpoint también en la comparación que va a ir haciendo con el parámetro que le hemos pasado, que a priori pues le ponemos uno aleatorio, y vamos viendo cada carácter, nos lo vamos guardando y así pues sacamos en este caso el segundo parámetro, ¿no? Entonces aquí tengo un vídeo en el que voy haciendo esto. Vale, vamos al entry point. Ahora he puesto otro en el main principal, ¿vale? Ahora volvemos a saltar otra vez y llegaríamos a la parte en la que hace el compare con el getComputerName. Vemos que nos lo ha devuelto ahí, ¿vale? Mi ordenador se llama Middle Earth. Y lo compara con comando 1, que era lo que le había puesto principalmente en un principio. Ahora nos iríamos aquí, cambiaríamos ya que sabemos el primero cuál es, lo cambiaríamos. Vamos a aceptar. No sé si es que no va muy bien el vídeo o... Vale, ok, lo relanzamos. Volvemos a ejecutar. Vemos que aquí ya lo pasa. Y ahora nos vamos a la otra parte que es la que compara, ¿no? Con la cadena. Creo que el vídeo va un poco tarde. Pero vale, aquí lo vemos que se está generando, ¿no? La comparación. Y ahora lo he acelerado para que se vea todo el proceso. Y me la voy apuntando en un bloc de notas, cada carácter que va saliendo aquí. Y al final lo tenemos que... ¿vale? Es Neal Stephenson, era la cadena que nos aparecía aquí. Entonces la cambiamos por el comando, volvemos a lanzar el programa. Y ahora, pues bueno, pasamos otra vez por los breakpoints, pero ya se va a ver que las comparaciones pasan por el lado que estaba esperando. ¿Veis? Aquí está comparando la cadena, L, A, L. Y, pum, pues nos terminaría saliendo
el flag de este reto. Aquí os lo he dejado pixelado para que, pues bueno, si os apetece, tenéis básicamente lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, dejaros un poco, ¿no?, con el gusanillo para que os bajéis, os montéis la máquina tal y juguéis vosotros un poco, ¿no? Vale, hasta aquí. No sé si se ha perdido mucha gente, está todo... Si no, pues bueno, luego en la ronda de preguntas podemos volver atrás y miramos alguna cosa, ¿vale? Ahora vamos a ver otro de los retos que se llama Matrioska, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Averigua la flag y supera este reto, ¿no?, de especial dificultad. Y además en este reto nos dan una pista que luego veremos si utilizamos, que nos dice piensa en el verdadero cifrado, ¿vale? A este reto le han asignado una dificultad de 5 de 5, pero bueno, luego veremos si de verdad os parece eso o no. Nos dan un zip donde hay dentro un binario, ¿vale? Este es el hash. Entonces nos bajamos el zip, lo extraemos y vemos que vemos el binario que nos ha salido. Y lo primero que me llamó la atención fue que la cabecera no es... es un poco extraña, ¿no? No es la típica cabecera del P en el que ves el stub del 2. Y pues esto te empieza a hacer un poco sospechar que o no han utilizado un compilador estándar, no de los conocidos, por lo menos que haya visto yo hasta el momento, o que quizás han utilizado algún tipo de packer. Para eso pues nos vamos igualmente al detect_etc y vemos que la entropía del binario está casi de lo más alto, en 7,999, con lo cual casi al 99% de seguridad el binario este que nos han dado está empaquetado. Vale, los packers, digamos, que hay comerciales, la mayoría, pues bueno, lo ha analizado la comunidad, ¿no? Y han creado una serie de firmas. Y igualmente, pues hay programas en los que tú le pasas un binario que creas que pueda estar empaquetado y pues en base a estas firmas o algunos también en base a ejecución te dicen si el tipo de packer, o sea, el nombre del packer concreto comercial que han utilizado. En este caso, con esta herramienta RDG Packer Detector, nos está diciendo que puede ser que el packer que hayan utilizado sea Matcode Compressor, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que está empaquetado, que para ver el código de la aplicación tal cual lo ha hecho el programador, vamos a tener que aplicar una serie de transformaciones, dejar ejecutar el binario y dampearlo en algún momento y reconstruirlo, o ya veremos cómo hay que hacerlo, para poder ver el código de la aplicación. De todos modos, pues bueno, por curiosidad, pues la lanzamos a ver qué es y la aplicación era esto, era un padlock que pues nos pedirá seguramente teclear alguna combinación y en base a lo que tecleemos, pues seguiremos avanzando, ¿no? Entonces, vale, ya sabemos qué es Matcode Compressor y como ya os digo, la comunidad ha trabajado mucho en esto. Si la primera búsqueda que haces en Google es Matcode Compressor Unpack, vais a ver 5, 6 o un porrón de vídeos de gente desempaquetando binarios empaquetados con este packer. Y la forma de desempacarlo, pues te pones el vídeo al lado y dices, vale, pues es exactamente lo que tengo. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso es bastante parecido a UPX. Y pues bueno, llegamos al entry point, seguiríamos aquí ESP en el volcado y la dirección que tenemos ahí le pondríamos un hardware breakpoint. Dejaríamos ejecutar el binario y llegaríamos justo al jump que hay antes de que salte al original entry point, que es el entry point del programa original antes de ser sustituido por el packer. ¿Vale? Dampearíamos el binario, buscaríamos la import table de este nuevo binario y la arreglaríamos para que el binario se pueda seguir ejecutando desde disco. Y aquí pues comprobamos que el binario ha crecido de
de 1,6 megas a casi pues, 5,8 y que sigue siendo ejecutable, ¿vale? Entonces, de esta manera hemos recuperado lo más parecido al código original de la aplicación y ya tenemos algo que ver en un análisis estático. Entonces, este nuevo binario, si lo miramos con el detect_DTC, vemos que está creado con embarcadero Delphi y vemos que ya la entropía ha bajado a 5,38, con lo cual pues casi seguro que vamos a poder leer algo de código, ¿no? Y empezar a juguetear con él. Entonces, en este caso lo he cargado en IDA. Y bueno, buscando cadenas de caracteres me llamó la atención, pues ya que tenemos un pad y tenemos botones, pues botón 1 clic, botón 2 clic, ¿no? Me llamaron la atención estas cadenas y las seguí a ver dónde estaban. Y vi que estaban definidas en una estructura en la que justo por encima de cada una de las cadenas hay un offset a una función, ¿no? Entonces vi un poco cómo funcionan, ¿no? Las interfaces gráficas en Delphi, vi un poco cómo te lo construía todo y esto, pues, estos offsets son las funciones que manejan la pulsación de cada uno de los botones. ¿Qué pasa? Que aquí los tenemos como botón 1, botón 2 y en el otro lado sí tenemos números, pero tenemos letras, o sea, no se corresponde el botón 1 con el 1, ¿no? Entonces tenemos que ver para saber qué hace cada función, tenemos que ver primero la asociación entre botón 1, qué botón es en verdad en la interfaz. Entonces, para esto lo que hice fue cargarme la aplicación en el debugger y poner, como tenemos aquí los offsets concretos, ¿vale? Poner un breakpoint en cada uno de estos offsets para que pare aquí, lanzar la aplicación y entonces, pues por ejemplo, pulso la A y veo en qué offset he parado. Pues vale, pues si este offset es el que hay aquí, pues vale, el botón 1 pues es la A. Repitiendo esto con cada uno de ellos, pues ves que el 1 es la A, el 2 es la E y así, etcétera. Además, en este array también vemos una estructura que o sea, una cadena y una función que se llama formCreate. Esta función lo que hace es inicializar la lógica de la interfaz gráfica. Es decir, inicializar variables o ver pues, la lógica que haya creado el programador para esta interfaz. Entonces, si echamos un ojo a esa función, vemos lo que son una serie de variables que, bueno, aquí están ya renombradas en mi IDB, pero inicialmente pues verías que son variables, como te las pone IDA. Y si sigues las zonas del programa en las que son usadas cada una de esas variables, vemos que el código que hay en otros sitios que no es este, es que hace un incremento de esa variable, ¿vale? Y eso está en el código de un botón. En concreto, está en el botón A. De tal manera que esto lo que son contadores de cuántas veces has pulsado esos botones, ¿vale? Repetirías lo mismo y vemos que hay un contador para el botón A, uno para el botón E, otro para el botón 3 y otro para el botón C, ¿vale? Y luego lo que se ve es que esto se mueve a una variable local y luego a un offset concreto, ¿vale? Que son estos de aquí. Los apunté porque luego esto se recupera de estos offsets para compararlo en otras funciones. Entonces, simplemente saber o tener anotado al lado que el botón A está en el 980, el otro en el 984, etcétera. Y luego, pues bueno, eso es por una parte, ¿vale? Y si sigues viendo cadenas de caracteres en este binario, ves que por una parte hay... es muy grande esa sección, o sea, hay cadenas de caracteres muy grandes y además una de ellas comienza con una cabecera, o sea, empieza con 4D5A. 4D5A es el equivalente en ASCII a MZ, que es la cabecera de un binario de Windows. Entonces, podemos sospechar que de alguna manera, pues, bueno, seguimos a ver dónde se ha usado esto, vemos que hay una función en la que parece que hay otra variable que interviene aquí y que luego esa variable se pasa a una función donde se hace una escritura, ¿vale? Entonces, pues, todo parece indicar que hay otro binario por aquí que
que se va a escribir en disco de alguna manera cuando pase algo. Si seguimos mirando, vemos a ver la variable esta a la que se estaba copiando, ¿vale? La he renombrado como nz parte 1. Vemos a ver dónde se utiliza más y vemos que hay también que se está pasando aquí a otras funciones y si compruebas que estos son otras variables del mismo tipo y están en este orden, con lo cual pues supuse y luego comprobé que era así, que ese era el orden en el que iba a ir construyéndose el binario. Entonces lo renombré como parte 1, parte 2, parte 3, ¿vale? Y pues bueno, luego renombré, eso estaba dentro de una función, ¿vale? Y renombré a la función como parte 1, ¿vale? Donde está la variable 2, parte 2, y vi a ver dónde se llamaba cada una de estas funciones. Y si lo sigues, vemos que tanto la parte 1 como la 2 se llaman las funciones seguidas y se llaman justo en el código del offset que manejaba la lógica del botón A. Si haces lo mismo para las otras partes, vemos que, bueno, y delante de esto tiene una serie de condiciones que ahora veremos. Si hacemos lo mismo en las otras partes, pues vemos que para la parte 3 y 4 y la 5 y 6 están en el botón OK y la 7 y la 8 están en el botón C. Con lo cual, pues, parece que estos son parece que son los botones que van a intervenir, ¿no?, en nuestro pad y con los que tendremos que hacer algo. Si revisamos mejor el código del botón A, que es el primero de ellos que veíamos, donde estaba la primera parte del MZ, vemos que recupera las variables que decíamos antes que eran contadores, ¿vale?, y las mete en otra variable local. Y luego va a hacer una comparación de eso con otros valores que tiene definidos directamente fijos en el código. En este caso son 4 y 0, ¿vale? Entonces, pues vemos aquí que está recuperándolo y entonces cuando pulsemos, recordemos, esto es la función que maneja lo que se hace cuando se pulsa el botón A, ¿vale? Pues cuando se pulsa el botón A, se llama a esto y comprueba cuántas veces se ha pulsado el botón A y lo compara con 4. Cuántas veces se ha pulsado el botón E y lo compara con 0. El botón 3 con 0 y el botón C con 0. De tal manera que si pulsamos 4 veces A la cuarta, esta condición va a entrar y vamos a ver que se escribe en disco un fichero con nombre que veíamos antes, t.tmp, y que contiene las dos primeras partes de lo que parece un MZ, ¿no? Si miramos el botón OK, tiene dos ifs, uno y a continuación el otro. En el primero de ellos, mira que, porque estos contadores son globales, ¿no? No varía. Entonces, mira que la longitud, o sea, ¿cuántas veces se ha pulsado A? 4, es decir, no hay que pulsar más veces A antes de pulsar OK. ¿Cuántas veces se ha pulsado E? 0, 3, 0 y C, 1. Con lo cual, haciendo 4 veces A y pulsando una vez más C, tendríamos las partes 1, 2, 3 y 4. Pilláis así un poco, ¿no?, cómo va la lógica. Lo mismo para la segunda parte del if, pues el botón A tiene que estar 5 veces, el E1, el 3, 2, el C1. Teníamos las siguientes partes y con el botón C tenemos lo mismo, ¿no?, las mismas comprobaciones con otros valores. Y al final tiene un código que simplemente renombra t.tmp a a.exe y lanza el binario, ¿vale? Entonces, pues podríamos lanzar esto en el debugger. Ya que sabemos la combinación, pues bueno, lo podemos poner breakpoints en esos offsets que teníamos y comprobar que de verdad es así. Y poner un último breakpoint antes de que se ejecute el binario. De tal manera que como lo escribe en disco, pues lo tenemos tal cual. Y ahora pues veremos a ver qué seguimos haciendo con este binario nuevo, ¿no? Entonces haríamos esto y una vez recuperamos este nuevo binario que es a.exe, repetimos el proceso, ¿no? Otra vez lo mismo. Lo miramos a ver con qué compilador está creado. En este caso lo he hecho con otra de las herramientas que os decía, que es Xeinfo. Nos dice que posiblemente sea Visual C++. Miramos la entropía y bueno, no parece también tampoco que esté empaquetado. Entonces pues lo volvemos a cargar y hacemos otro análisis estático, ¿no?, de este nuevo binario. Como está con Visual C++, pasa lo mismo, lo cargamos, llegaríamos al entry point, de ahí localizamos por alguna cadena o mirando más o menos en el código que ha generado el decompilador dónde está la función main,
o por alguna API que quizás te llame la atención, que quizás pueda haber utilizado, irías a la parte donde está el código main. Y la primera instrucción que vemos que hace es un get console windows, ve en qué ventanas está, en qué ventana está ejecutándose, y le pasa 0, que si miramos la MSDN, lo que le está diciendo es que se oculte, ¿vale? 0 es, no sé con qué prefijo va, pero es hide. Entonces, pues el programa nada más ejecutarse va a ocultar la ventana en la que se está ejecutando, ¿no? El CMD o lo que sea. Y entonces, después de esto vemos un chorro de operaciones que te puedes meter aquí, vas haciendo bucles y vas viendo cosas, y al final terminas viendo que con todo eso no hace nada, ¿vale? O sea, lo guarda en variables, luego lo suelta, las vuelve a reasignar. Creo que por aquí también había una cosa que era, si lo comparas con el algoritmo de cálculo de pi, era también esto. Al final es código para retrasar la ejecución, ¿vale? Obviamente, pues bueno, tienes que pararte aquí, ir viéndolo y perder tiempo aquí, o bueno, si eres tan crack que lo ves y dices, vale, esto es bullshit, pues ok. Después de hacer esto, pues lo siguiente que hay ya sí es algo así relevante, ¿no? Y es una función que se crea, o sea, se llama con un nuevo hilo, con createThread, y en esta función lo que hace es un hook a la API de DB GUI Remote Breaking, ¿vale? Esta API es llamada cuando tú tienes un binario que se está ejecutando y le dices a un debugger que se atachee a ese proceso para debuguearlo, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo aquí es mira a ver dónde está la dirección donde está esa API, y le está diciendo que escriba en donde está esa API, que salte a donde está exit process, ¿vale? De tal manera que cuando te ataches al binario, llame a exit process y termine. Es una medida anti-attach, ¿vale? Y aquí vemos el antes y el después de esa API. Si sigues donde está la API, ves que de normal es push 8 y push una referencia de la NTDLL, y luego una vez ya se ha ejecutado esta sección de código, ves que hace un jump a exit process, ¿vale? Para saltarte esto, pues en el debugger pues tendrías o que nopear esta llamada o decirle que nopear la llamada write process memory, por ejemplo, y que no haga este hook, ¿vale? Luego seguimos, hay más código que hace comprobaciones. Lo primero, lo que comprueba a continuación es el tema de los permisos con los que se está ejecutando este binario, y lo hace con estas APIs, con la de getTokenInformation, pasándole como parámetro tokenElevation, de tal manera que ve si el programa se está ejecutando con el token de permisos, y pues esto nos está diciendo que el binario pues tendremos que ejecutarlo seguramente con permisos de administrador. Por otra parte también, sí que es verdad que podríamos saltar esto, pero quizás está haciendo esta comprobación porque luego vaya a hacer algo para lo que necesite permiso de administrador. Entonces, pues bueno, nos es gratis y es nuestra máquina de análisis, así que lo ejecutamos como administrador y sin problema. Por otra parte también, y de igual manera que hacía el CrackMe anterior, utiliza la API de CreateToolHelp32 Snapshot para hacer un snapshot de los procesos, y los va recorriendo y comprueba en este caso que el padre de nuestro proceso sea un proceso con nombre cmd.exe. Esto no quiere decir que tenga que ser el cmd.exe de Windows. Podríamos renombrar nuestro debugger como cmd.exe y esta condición la pasaría, o igualmente poner un breakpoint y saltárnosla. A continuación, más comprobaciones. Nos mira que la versión de Windows con la que estemos ejecutando esto, aquí es un poco lioso porque es un if, y dentro del if, si entra es cuando salta a lo que no queremos que salte. Entonces, básicamente es que compare y que vea que la versión de Windows sea un Windows 7 en adelante. Y después tiene un nuevo hilo, vuelve a crear otro nuevo hilo con otra función que ahora revisaremos, y
de este hilo se asigna una variable y se comprueba luego el not de esa variable, de tal manera que tenemos que asegurarnos que esa variable se setee para que no entre en el if, que es lo que no queremos, porque luego vemos que eso salta directamente a una sección de código que termina y borra el ejecutable. Vale, entonces, ¿qué hay en este nuevo hilo? En este nuevo hilo tenemos aquí una llamada a getAsyncKeyState y si consultamos en la MSDN esto sirve para loguear las pulsaciones del teclado. ¿Y qué hace con ello? Pues tiene un contador al final del todo de tamaño 12, o sea, comprueba que sea distinto de 12 y lo va aumentando cada vez que pulsamos una tecla. De tal manera que se sale de este código cuando pulsemos 12 veces una tecla. A priori no sabemos qué tecla es, pero cuando corramos esto, pues pulsamos y luego pues ya seguiremos a ver qué hace con eso. Si esta función, la 4017F0, a la que le pasa por referencia lo que acaba de introducir el usuario, nos devuelve que está correcto, escribiría los 6 siguientes caracteres, recordamos que hemos metido 12, pues los 6 siguientes nos lo escribiría en una clave de registro, que sería current user software interact, ¿vale? Y nos setea la variable esta que decíamos que queremos que esté seteada a 1 para cuando vuelva y haga la comparación. Entonces, ¿qué hace esta función que comprueba el valor? Pues, al igual que antes, tenemos pues un chorraco de código como este de aquí, ¿vale? Son operaciones a nivel de bit con una variable que tiene definida por otro lado. De igual modo, podemos o intentar copiar esto y hacernos un programa en C o en Python o como queráis, pero en Python tenéis que tener cuidado porque esto es roll y roll1. O sea, se está quedando con la parte más baja del registro, entonces tenéis que utilizar ese tipo de variables o utilizar máscaras para hacerlo. Si andáis cortos de tiempo lo podéis hacer en C o si andáis aún más cortos de tiempo, correr ejecutable y, como hemos hecho antes, poner un breakpoint cuando se haga la comparación de lo que acaba de sacar de aquí con lo que hemos metido nosotros, ¿vale? Y al final de todo esto, mira que la variable que le hemos pasado sea 12, ¿vale? Sabemos que es longitud 12, y comprueba los 6 primeros caracteres de ella. De tal manera que, ejecutando esta función y haciendo estos breakpoints, podríamos conocer cuáles son los 6 primeros caracteres que está esperando el binario, ¿vale? A ver si se ve en el vídeo. Aquí he hecho exactamente eso, ¿vale? Me he parado justo antes de la llamada a esa función y ahora voy a entrar y voy a ir mirando la comparación, ¿vale? ¿Vale? ¿Ok? Entramos, vemos aquí todo el chorro de operaciones, ponemos un breakpoint aquí, ejecutamos y sigo en el volcado de memoria esta variable, ¿vale? Que va a ir escribiendo. Inicialmente es esto y entonces ahora va a ir haciendo las transformaciones, ¿vale? Y veis aquí cómo va saliendo, ejecutamos. ¿Vale? Se queda un poco pillado, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Ha salido y es Atari. Y si os fijáis en el hexa este, que es 20, ese es el espacio, ¿vale? Entonces, los 6 primeros caracteres son Atari, espacio. Después de esto, pues bueno, tiene aún más comprobaciones. Comprueba que si se está ejecutando en una máquina virtual. En este caso, la comprobación la está haciendo por claves de registro. Cuando en una máquina instaláis las guest additions para tener, pues por ejemplo, que sea compatible con el tamaño de pantalla o poder hacer copia de ficheros, esto deja una traza en los registros de Windows y que son en estas claves concretas, ¿vale? Entonces, si hacemos una comprobación y estas claves existen, pues sabemos que nos estamos ejecutando en una máquina virtual. A continuación también tiene otra medida anti-debug que aquí está la referencia que se puede consultar de cómo se utiliza y es llamando directamente a una API de la NTDLL.
Bueno, sin más, otra medida anti-debug que también nos podríamos saltar cambiando un registro y demás. Después de todo esto, ya sí tendríamos lo que vemos que es la escritura de un fichero, ¿vale? Con nombre P, que se ve ahí arriba, ahí está la llamada justo a write file, ¿vale? Y aquí también he seguido el buffer de lo que va a escribir. Entonces escribe esto, que parece que es una cadena en base 64, luego lo veremos, y entonces pues va a escribir un fichero P con este contenido. Por otra parte también, bueno, esto lo vi antes, pero tenía más sentido ponerlo en esta parte de la... Porque cuando se usa tiene un recurso con el nombre 666 y en esta parte de código, después de hacerlo de P, lee el recurso y lo saca a otro fichero con el nombre 1.ps1, ¿vale? Si no pasamos alguna de estas comprobaciones que hemos visto, el binario finalmente hace un ping y con el AND este vemos que llama a del y le pasa la cadena esta que es el nombre de su ejecutable, es decir, que se borra, ¿vale? Si no pasamos ninguna de ellas, el binario termina borrándose. Con lo cual es otra medida que dificulta el análisis porque no la pasamos, tenemos que tener una copia y tenemos que ir haciendo esto. Vale, entonces, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado P y 1.ps1, ¿vale? De este binario. Lo ejecutaríamos, simplemente iríamos pasando cada una de las condiciones, ponemos Atari. Vale, me dicen por aquí que vamos a hacer un pequeño corte para hacer el tema del cambio del vídeo.